En las tierras antiguas, donde los ríos serpenteaban como venas de plata y los bosques aún susurraban los secretos del Creador, vivía un hombre cuyo corazón latía con la luz de la justicia. Enoc, hijo de Jared y descendiente de Set, se había apartado de las grandes ciudades de los hombres, pues en ellas reinaban la violencia, la soberbia y la impiedad. Mientras la humanidad se entregaba al pecado y a la depravación, Enoc caminaba con Dios. Desde su juventud, Enoc había sentido la presencia divina en su corazón. Su sabiduría no provenía de los labios de los ancianos ni de las tablillas de arcilla donde los sabios grababan su conocimiento, sino de visiones y revelaciones que le eran otorgadas en el silencio de la noche. Veía el mundo no como los demás, sino como un vasto campo de batalla entre la luz y las tinieblas, donde los hijos de Dios se debatían contra las fuerzas que ansiaban la perdición de la humanidad. A menudo, cuando el sol se ponía en el horizonte y el cielo se teñía de escarlata, Enoc se retiraba a lo más profundo de los valles, donde los ecos del mundo eran apenas un susurro lejano. Allí, entre las rocas y los árboles que se alzaban como guardianes ancestrales, él hablaba con el Creador, elevando plegarias que resonaban en el viento. En sus sueños veía sombras alargarse sobre la tierra, ciudades consumidas por llamas y hombres que se postraban ante falsos dioses. Comprendía que la humanidad había olvidado su propósito, que los descendientes de Adán se habían apartado del camino de la verdad. Fue en una de esas noches, cuando la luna reinaba en lo alto y el firmamento titilaba con incontables estrellas, que un resplandor celestial rasgó la oscuridad. Un fuego blanco descendió de los cielos, y de él emergió una figura de majestad sobrecogedora. Sus vestiduras refulgían como el alba, y en sus ojos ardía la llama de la eternidad. Enoc, atemorizado, cayó rostro en tierra, pues supo que no era un hombre el que se le aparecía, sino uno de los siervos del Altísimo. El aire se llenó de una presencia que estremecía el alma, y el suelo bajo sus pies pareció temblar. La voz que rompió el silencio era como el rugido de un océano incontenible y al mismo tiempo un murmullo sereno que penetraba hasta lo más profundo del ser. «Levántate, Enoc, justo entre los hombres», dijo el ser con voz semejante al trueno y la brisa. «No temas, pues he sido enviado por el Señor de los ejércitos». Con temblor en sus manos y reverencia en su alma, Enoc levantó la vista y contempló al ángel. Sabía su nombre sin que éste se lo revelara. Uriel, la llama de Dios, el guardián del conocimiento celestial. Su silueta irradiaba una luz pura e incorruptible, y a su alrededor el aire vibraba como si la misma existencia reconociera su poder. «¿Por qué vienes a mí, humilde siervo del Altísimo?», preguntó Enoc con humildad. «Porque el mundo se encuentra al borde del juicio», respondió Uriel. «Los hombres han endurecido sus corazones, y entre ellos caminan aquellos que no son de este mundo. Los hijos de los cielos han descendido, y en su rebelión han tomado esposas de entre los humanos, engendrando una progenie impía. Sus descendientes, los gigantes de antaño, siembran el terror y la corrupción sobre la tierra». El corazón de Enoc se estremeció, pues en sus visiones había visto sombras alargarse sobre el mundo, pero no imaginó la gravedad de lo que el ángel describía. La humanidad estaba perdida, corrompida por aquellos que se habían apartado del designio divino. Uriel extendió una mano y con un solo movimiento el aire se llenó de imágenes. Enoc vio los horrores que asolaban la tierra: ciudades sumidas en la perversión, hombres adorando a seres caídos, ríos que se teñían de sangre y criaturas gigantescas que caminaban entre los mortales como dioses terribles. El cielo se cubría de nubarrones y el eco de los lamentos humanos se elevaba hasta lo más alto. «El Altísimo te ha elegido», continuó Uriel. «Tú serás testigo de los secretos de los cielos y del destino de los ángeles caídos. Serás llevado a las alturas donde ningún mortal ha pisado, y conocerás el juicio que se avecina sobre la tierra. Pero antes deberás comprender el equilibrio del cosmos, las leyes que rigen la creación y los designios que los hombres han olvidado». Enoc sintió su alma arder con una mezcla de temor y propósito. ¿Por qué él? ¿Por qué había sido apartado de entre los hombres para semejante destino? Pero no cuestionó la voluntad del Creador.
En su corazón, solo una certeza brillaba como un faro en la tormenta: obedecería. «Heme aquí», dijo Enoc, inclinando su rostro. «Hágase la voluntad del Altísimo». Uriel extendió su mano, y un viento poderoso se alzó a su alrededor. Enoc sintió que su cuerpo era elevado, que su carne dejaba de pertenecer a la tierra. Los cielos se abrieron ante él, y la vastedad del cosmos se desplegó en su plenitud. Vio estrellas danzar en armonía, mundos que giraban según el mandato divino, y más allá, un resplandor indescriptible que emanaba desde el trono del Creador. Las puertas del cielo estaban abiertas para él. Su viaje había comenzado. Capítulo 2. La rebelión en el cielo. En los albores de la creación, cuando el mundo aún era joven y los cielos brillaban con una pureza incontaminada, los ángeles eran seres de luz y obediencia, dedicados a cumplir la voluntad del Creador. Entre ellos destacaban los vigilantes, un grupo selecto de seres celestiales encargados de observar y proteger a la humanidad. Sin embargo, en el corazón de algunos de estos ángeles comenzó a gestarse una semilla de curiosidad y ambición que los llevaría por un camino oscuro y peligroso. Shemi-Hasa, uno de los más sabios y respetados entre los vigilantes, comenzó a cuestionar su papel en el gran diseño del universo. Junto a él, Azazel, un ángel de gran inteligencia y habilidad, compartía esa inquietud. Ambos, junto a un grupo de seguidores, comenzaron a reunirse en secreto, discutiendo la posibilidad de intervenir directamente en el desarrollo de la humanidad. Creían que los humanos, con su limitado conocimiento, no podrían alcanzar su máximo potencial sin su ayuda. Un día, Shemi-Hasa convocó a una asamblea secreta en los confines del cielo, lejos de los ojos del Creador. Allí, con palabras elocuentes y persuasivas, expuso su plan: descender a la tierra y compartir con los humanos los secretos del universo, aquellos conocimientos que el Creador había reservado para los ángeles. Azazel, con su voz firme y convincente, apoyó la idea, argumentando que la humanidad merecía conocer la verdad, sin importar las consecuencias. Fue así como, en una noche cargada de presagios, los vigilantes descendieron a la tierra. Su llegada no pasó desapercibida. Los humanos, asombrados por la belleza y el poder de estos seres, los recibieron con reverencia y temor. Shemi-Hasa y Azazel, junto a sus seguidores, comenzaron a impartir sus enseñanzas, pero lo que en un principio parecía un acto de benevolencia, pronto se convirtió en una fuente de corrupción y caos. Azazel, con su conocimiento de la guerra y la forja de metales, enseñó a los hombres a crear armas de destrucción. Las espadas y lanzas que antes solo servían para cazar y defenderse de las bestias, se convirtieron en instrumentos de muerte y conquista. Las tribus, antes pacíficas, comenzaron a luchar entre sí, y la tierra se tiñó de sangre. Shemi-Hasa, por su parte, reveló los secretos de los cielos y la astrología. Los humanos, fascinados por el movimiento de las estrellas y los planetas, comenzaron a buscar respuestas en el firmamento, olvidando la conexión con el Creador. La adoración a los astros y la búsqueda de poder a través de la magia se extendieron como una plaga. Otros vigilantes, embriagados por su propia arrogancia, enseñaron a los humanos las artes prohibidas de la alquimia y la brujería. Las mujeres, seducidas por la belleza y el poder de estos ángeles caídos, cayeron en sus brazos, dando a luz a una nueva raza de seres, los Nefilim. Estos gigantes, mitad ángeles, mitad humanos, poseían una fuerza descomunal y un apetito insaciable por la violencia. Los Nefilim sembraron el terror en la tierra, devorando los recursos y esclavizando a los humanos. Las ciudades fueron destruidas, los campos arrasados, y el clamor de los inocentes llegó hasta los cielos. La tierra, que una vez fue un paraíso, se convirtió en un infierno. La sangre de los inocentes corría por los ríos, y el aire se llenó con los gritos de los desesperados. Los vigilantes, cegados por su propia ambición, no se dieron cuenta de que habían cruzado un límite que no debían traspasar. Su rebelión no solo había corrompido a la humanidad, sino que también había desequilibrado el orden divino. En los cielos, el Creador observaba con tristeza y enojo el caos que sus ángeles habían provocado. La rebelión de los vigilantes no podía quedar impune. Convocó a los arcángeles y les encomendó la tarea de restaurar el orden.
Miguel, el más valiente de los arcángeles, fue enviado a enfrentarse a Shemijasá y Azazel, mientras que Gabriel y Rafael se encargarían de liberar a la humanidad de la influencia de los Nefilim. La batalla que siguió fue épica. Miguel, con su espada de fuego, se enfrentó a Shemijasá en un duelo que hizo temblar los cimientos de la tierra. Aunque Shemijasá luchó con todas sus fuerzas, no pudo igualar el poder y la justicia de Miguel. Finalmente, fue derrotado y encadenado en las profundidades del abismo, donde permanecería por toda la eternidad. Azazel, por su parte, intentó huir, pero fue capturado por Rafael, quien lo arrojó a un desierto desolado, donde sería atormentado por sus propios pecados hasta el fin de los tiempos. Los demás vigilantes, al ver el destino de sus líderes, intentaron escapar, pero fueron capturados y encerrados en prisiones celestiales, lejos de la tierra y de la humanidad. Con los vigilantes derrotados, los arcángeles se volvieron hacia los Nefilim. Estos gigantes, aunque poderosos, no pudieron resistir el poder divino. Gabriel, con su voz de trueno, los maldijo, condenándolos a vagar por la tierra como espíritus atormentados, sin descanso ni paz. Los humanos, liberados de su influencia, comenzaron a reconstruir sus vidas, pero el mundo nunca volvería a ser el mismo. La rebelión en el cielo había dejado una marca imborrable en la historia de la humanidad. Los vigilantes, una vez seres de luz, habían caído en la oscuridad, arrastrando consigo a muchos inocentes. Aunque el orden había sido restaurado, el precio había sido alto. La tierra, aunque herida, comenzó a sanar, pero la memoria de aquellos días oscuros permanecería para siempre en los corazones de los hombres, como un recordatorio de los peligros de la ambición y la desobediencia. Y así, el capítulo de la rebelión en el cielo llegó a su fin, pero sus consecuencias resonarían a lo largo de los siglos, influyendo en el destino de la humanidad y en la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Capítulo 3. El viaje al cielo. En aquellos días, cuando la tierra aún gemía bajo el peso del caos dejado por la rebelión de los vigilantes y la maldad de los Nefilim, los hombres justos clamaban a Dios con corazones afligidos. Entre ellos, destacaba Enoc, un hombre de fe inquebrantable y pureza de espíritu. Enoc caminaba con Dios, y su vida era un reflejo de la bondad y la justicia que el Creador deseaba ver en la humanidad. Fue en medio de sus oraciones, mientras buscaba consuelo y guía, que el arcángel Rafael se le apareció. Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, era un ser de luz y compasión, enviado para consolar a los afligidos y guiar a los perdidos. Con una voz suave pero llena de autoridad, Rafael le dijo a Enoc: «Levántate, siervo justo, porque has sido elegido para un gran propósito. El Creador desea mostrarte los misterios de los cielos y darte un mensaje para la humanidad». Enoc, lleno de temor y reverencia, siguió al arcángel sin dudar. Fue entonces cuando comenzó un viaje que cambiaría su vida para siempre. Rafael lo tomó de la mano, y juntos ascendieron hacia los cielos, dejando atrás la tierra y sus penurias. El viaje de Enoc no fue solo físico, sino también espiritual, un recorrido a través de las dimensiones divinas que pocos mortales habían contemplado. El primer cielo fue un lugar de luz tenue y paz serena. Enoc vio ángeles menores que cuidaban de las estrellas y los planetas, asegurándose de que el orden cósmico se mantuviera intacto. Era un lugar de preparación, donde las almas de los recién fallecidos comenzaban su transición hacia la eternidad. Enoc sintió una profunda calma al ver cómo los ángeles guiaban a las almas con amor y paciencia. Al ascender al segundo cielo, el paisaje cambió. Este era un lugar de aprendizaje, donde las almas de aquellos que habían vivido vidas de bondad, pero aún necesitaban purificación, eran instruidas en los misterios divinos. Enoc observó cómo los ángeles enseñaban a estas almas a comprender el propósito de sus vidas y a prepararse para la gloria que les esperaba. Pero fue en el tercer cielo donde Enoc experimentó una visión que lo conmovió profundamente. Aquí, las almas de los justos esperaban su recompensa final. Eran seres radiantes, llenos de paz y alegría, que habitaban en un jardín de belleza indescriptible. Enoc vio a hombres y mujeres que habían vivido vidas de fe y sacrificio, y supo que su recompensa sería grande. Rafael le explicó que estas almas aguardaban el día en que serían llevadas ante el trono de Dios para recibir su herencia eterna. El cuarto cielo fue un lugar de contemplación y adoración.
Enoc presenció coros de ángeles que cantaban alabanzas al Creador sin cesar. Sus voces resonaban como truenos, pero también como suaves susurros, creando una armonía que trascendía toda comprensión humana. Enoc se sintió abrumado por la majestuosidad de la adoración celestial, y su corazón se llenó de un profundo anhelo por unirse a ellos. En el quinto cielo, el ambiente cambió drásticamente. Aquí, Enoc vio a los ángeles caídos, aquellos que habían seguido a Shemijasa y a Azazel en su rebelión. Estaban encadenados en oscuras prisiones, rodeados de un fuego que no consumía, pero que los atormentaba sin cesar. Sus rostros reflejaban angustia y desesperación, y sus gritos de arrepentimiento tardío llenaban el aire. Rafael le explicó a Enoc que estos ángeles esperaban su juicio final, cuando serían arrojados al abismo para siempre. Enoc sintió una mezcla de tristeza y justicia al ver el destino de aquellos que habían traicionado la confianza del Creador. El sexto cielo fue un lugar de poder y majestad. Aquí, Enoc vio a los arcángeles, seres de inmensa fuerza y sabiduría que vigilaban los designios divinos. Miguel, Gabriel, Uriel y otros arcángeles se movían con propósito, ejecutando las órdenes del Creador con precisión y devoción. Enoc comprendió que estos seres eran los guardianes del orden celestial y que su labor era esencial para mantener el equilibrio del universo. Finalmente, Enoc y Rafael llegaron al séptimo cielo, el lugar más sagrado de todos. Aquí, el trono de Dios se alzaba en medio de un mar de fuego y luz eterna. La gloria del Creador era tan abrumadora que Enoc cayó de rodillas, incapaz de soportar la magnitud de lo que veía. El trono estaba rodeado de serafines y querubines, seres de pureza absoluta que cantaban sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Enoc sintió que su ser entero se fundía en la presencia divina. Fue entonces cuando escuchó la voz de Dios, suave pero poderosa, que le dijo: Enoc, siervo fiel, has sido elegido para llevar un mensaje a la humanidad. Dile a los hombres que su maldad ha llegado a mis oídos y que el juicio está cerca, pero también diles que hay esperanza para aquellos que se arrepientan y vuelvan a mí. Con el corazón lleno de temor y responsabilidad, Enoc asintió. Rafael lo guió de regreso a la tierra y cuando Enoc abrió los ojos, se encontró de nuevo en el lugar donde había comenzado su oración. Pero ya no era el mismo. Había visto las maravillas de los cielos y el destino de los justos y los malvados. Sabía que su misión era urgente. Enoc se levantó y comenzó a predicar con fervor, advirtiendo a la humanidad del inminente juicio divino. Sus palabras eran claras y llenas de autoridad, y muchos lo escucharon con temor y arrepentimiento. Aunque otros se burlaron y lo ignoraron, Enoc no se desanimó. Sabía que había sido testigo de algo que trascendía la comprensión humana y que su deber era guiar a los hombres de regreso al camino de la justicia. Así, el viaje de Enoc al cielo no solo transformó su vida, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Su mensaje de advertencia y esperanza resonaría a través de los siglos, recordando a los hombres que, aunque el juicio es inevitable, la misericordia de Dios siempre está al alcance de aquellos que buscan la redención. Capítulo 4. La condena de los vigilantes. Cuando Enoc regresó a la tierra después de su viaje celestial, su presencia fue recibida con una mezcla de temor y asombro. Los hombres que lo conocían como un hombre justo y piadoso notaron que algo había cambiado en él. Su rostro brillaba con una luz sobrenatural y sus palabras estaban cargadas de una autoridad divina. Las personas se congregaron a su alrededor, ansiosas por escuchar lo que tenía que decir, pero también temerosas de lo que pudiera revelar. Sin embargo, no fueron solo los humanos quienes se dieron cuenta del regreso de Enoc. Los vigilantes, aquellos ángeles caídos que habían sembrado el caos en la tierra, también lo percibieron. Aunque habían sido desterrados y encadenados en los cielos, algunos de ellos aún conservaban cierta influencia en el mundo mortal. Sabían que Enoc había estado en presencia del Creador y que había sido testigo de su gloria y su juicio. Desesperados, decidieron intentar persuadirlo para que intercediera por ellos ante Dios.
Una noche, mientras Enoc meditaba en lo alto de una colina, Shemi-Hasa, el líder de los vigilantes, se le apareció en una visión. Aunque su forma estaba distorsionada por la corrupción y el pecado, aún conservaba un vestigio de su antigua grandeza. Con voz suplicante, Shemi-Hasa le dijo: «Enoc, siervo del Altísimo, tú que has caminado en los cielos y has visto el trono de Dios, intercede por nosotros. Ruega al Creador que tenga misericordia de nosotros y nos permita regresar a su gracia». Enoc, aunque conmovido por la desesperación en la voz de Shemi-Hasa, recordó lo que había visto en el quinto cielo. Recordó a los ángeles caídos encadenados, esperando su juicio final, y supo que la sentencia ya había sido dictada. Con firmeza respondió: «Shemi-Hasa, tu rebelión y tu orgullo han traído gran sufrimiento a la tierra. Has corrompido a los hombres y has sembrado la destrucción. El juicio de Dios es justo y no hay intercesión posible para aquellos que han desafiado su voluntad». Shemi-Hasa, al escuchar estas palabras, se llenó de ira y desesperación. Maldijo a Enoc y a la humanidad, pero su poder ya no tenía efecto. La sentencia divina era irrevocable. Poco después, Azazel, el otro líder de los vigilantes, también intentó persuadir a Enoc. Apareció en forma de una sombra oscura, sus ojos brillando con un fuego maligno. Con voz llena de astucia le dijo: «Enoc, tú eres un hombre sabio. Sabes que los hombres son débiles y corruptibles. Yo solo les di el conocimiento que necesitaban para defenderse. ¿Por qué debería ser castigado por eso? Intercede por mí, y te daré poder y riquezas más allá de tus sueños». Enoc, sin embargo, no se dejó engañar. Sabía que Azazel había enseñado a los hombres el arte de la guerra y la forja de armas, llevándolos por un camino de violencia y destrucción. Con voz firme, replicó: «Azazel, tu conocimiento no fue dado para el bien, sino para la maldad. Has corrompido el corazón de los hombres y has llenado la tierra de sangre. Tu castigo es merecido, y no hay lugar para ti en los cielos». Azazel, al verse descubierto, rugió de rabia, pero su poder ya estaba menguado. Sabía que su destino estaba sellado. Finalmente, Enoc reunió a los hombres y les reveló la sentencia divina. Con voz clara y solemne anunció: «Escuchad, habitantes de la tierra, el juicio de Dios ha sido pronunciado. Shemi-Hasa y sus seguidores serán arrojados a un abismo de fuego, donde sufrirán por toda la eternidad. Azazel, quien corrompió a los hombres con la guerra, será encadenado y sepultado en las profundidades del desierto, donde no podrá causar más daño. Y los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión de los vigilantes y las mujeres humanas, serán destruidos en una guerra fratricida. Sus almas quedarán atrapadas como espíritus errantes, sin descanso ni paz». Las palabras de Enoc resonaron en los corazones de los hombres. Algunos se alegraron al saber que la justicia divina se cumpliría, mientras que otros temieron por lo que estaba por venir. Pero todos comprendieron que el tiempo de la rebelión y la maldad había llegado a su fin. Poco después, la sentencia se cumplió. Shemi-Hasa y sus seguidores fueron arrojados al abismo de fuego, donde sus gritos de angustia se perdieron en la eternidad. Azazel fue encadenado por los arcángeles y sepultado en las profundidades del desierto, donde yacería hasta el día del juicio final. Y los Nefilim, privados de la protección de sus padres celestiales, se volvieron unos contra otros en una guerra fratricida. Gigante contra gigante, lucharon hasta que no quedó ninguno en pie. Sus almas, atormentadas y sin descanso, quedaron atrapadas en el mundo como espíritus errantes, recordando para siempre el precio de su arrogancia. Enoc, habiendo cumplido su misión, continuó predicando y guiando a los hombres hacia el camino de la justicia. Sabía que, aunque el juicio había caído sobre los vigilantes y los Nefilim, la humanidad aún tenía la oportunidad de redimirse. Su mensaje de arrepentimiento y esperanza resonó en los corazones de aquellos que buscaban la luz en medio de la oscuridad. Y así, el capítulo de la condena de los vigilantes llegó a su fin. Pero sus consecuencias seguirían influyendo en el destino de la humanidad. La tierra, aunque liberada de su influencia maligna, aún llevaba las cicatrices de su rebelión. Pero en medio del caos, la semilla de la esperanza comenzó a brotar, recordando a los hombres que,
Aunque el juicio es inevitable, la misericordia de Dios siempre está al alcance de aquellos que buscan la redención. Capítulo 5. El gran diluvio. Tras la condena de los vigilantes y la destrucción de los Nefilim, la tierra quedó sumida en un silencio inquietante. Aunque los gigantes habían caído y los ángeles rebeldes habían sido encadenados, la corrupción que habían sembrado seguía arraigada en el corazón de los hombres. La maldad se había extendido como una plaga, y la violencia, la idolatría y la injusticia dominaban cada rincón del mundo. El clamor de los inocentes llegó una vez más a los oídos del Creador, y esta vez su paciencia había llegado a su fin. Dios convocó a los arcángeles en su trono celestial. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se presentaron ante él, listos para cumplir su voluntad. Con voz solemne, el Creador les ordenó: la maldad de los hombres ha sobrepasado todo límite. Su corrupción ha contaminado la tierra, y ya no hay remedio sino el juicio. Desatad mi castigo sobre el mundo, para que la creación sea purificada y renazca en pureza. Miguel y Gabriel, los más poderosos de los arcángeles, fueron encargados de liderar la batalla final contra los últimos vestigios de la rebelión. Aunque los Nefilim habían sido destruidos en su guerra fratricida, algunos de sus descendientes aún vagaban por la tierra, sembrando el caos. Con espadas de fuego y escudos de luz, los arcángeles descendieron y barrieron con las últimas resistencias de los gigantes. Las montañas temblaron y los mares rugieron mientras las fuerzas celestiales libraban su combate final. Fue una batalla épica, pero el resultado era inevitable. Los Nefilim fueron erradicados para siempre. Mientras tanto, en la tierra, los hombres comenzaron a notar señales ominosas. El cielo se oscureció y nubes negras se acumularon en el horizonte. Tormentas furiosas azotaron las tierras y los ríos se desbordaron, arrasando todo a su paso. Terremotos sacudieron los cimientos del mundo y los volcanes entraron en erupción, cubriendo el cielo con cenizas y humo. Era el preludio del juicio final, el gran diluvio que purificaría la tierra. En medio del caos, un hombre llamado Noé, descendiente de Enoc, escuchó la voz de Dios. Noé era un hombre justo, íntegro y fiel, que caminaba con el Creador en un mundo lleno de maldad. Dios le habló y le dijo: Noé, la tierra está llena de violencia y corrupción. He decidido poner fin a toda carne, pero contigo estableceré un pacto. Construye un arca de madera resistente y lleva contigo a tu familia y a parejas de todos los seres vivos para preservar la creación. Noé, aunque abrumado por la magnitud de la tarea, obedeció sin dudar. Durante años trabajó incansablemente en la construcción del arca, mientras los hombres a su alrededor se burlaban de él. ¿Un diluvio? Jamás ha llovido así. Zrenia, decían entre risas. Pero Noé no se desanimó. Sabía que la palabra de Dios era verdadera y que su misión era salvar lo que quedaba de pureza en el mundo. Finalmente, llegó el día señalado. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras entraron en el arca, junto con parejas de todos los animales, aves y criaturas que se arrastraban por la tierra. Y entonces las compuertas del cielo se abrieron. Una lluvia torrencial comenzó a caer, y no fue una lluvia común. Era un diluvio que duraría 40 días y 40 noches. Las aguas subieron y cubrieron las montañas más altas, arrasando con todo rastro de vida. Las ciudades, los bosques, los campos y los valles quedaron sumergidos bajo las aguas. El mundo que había conocido la corrupción y la maldad fue purificado. Mientras el diluvio arrasaba la tierra, los vigilantes, encadenados en las profundidades del abismo, contemplaron con horror el cumplimiento de su sentencia. Shemi-Hasá, Azazel y sus seguidores, que una vez habían sido seres de luz, ahora gemían en su prisión eterna. Sabían que su rebelión había llevado a la humanidad por un camino de destrucción y que su castigo era merecido. Los arcángeles, cumpliendo las órdenes de Dios, sellaron su prisión con un sello divino, asegurándose de que nunca más pudieran influir en el mundo. El arca de Noé flotó sobre las aguas durante meses, mientras la tierra era purificada. Finalmente, las lluvias cesaron y las aguas comenzaron a retroceder. El arca se posó sobre el monte Ararat
y Noé envió un cuervo y luego una paloma para buscar señales de tierra firme. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo en su pico, Noé supo que el juicio había terminado y que la tierra estaba lista para renacer. Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, puso un arco iris en las nubes, recordando a los hombres su misericordia y su promesa. El gran diluvio marcó el fin de una era y el comienzo de otra. La tierra, purificada de la corrupción, renació con esperanza. Pero el legado de los vigilantes y los Nefilim no fue olvidado. Sus historias se convirtieron en advertencias para las generaciones futuras, recordando a los hombres los peligros de la rebelión, la arrogancia y el pecado. Y en medio de todo, la fe de Noé y su obediencia se alzaron como un faro de luz, mostrando que, incluso en los tiempos más oscuros, la justicia y la redención son posibles para aquellos que caminan con Dios. Capítulo 6. El libro perdido. El mundo, tras el gran diluvio, era un lugar diferente. La tierra, purificada por las aguas, había renacido, pero las cicatrices del pasado aún permanecían. Los hombres, descendientes de Noé, comenzaron a repoblar el mundo, pero la memoria de los vigilantes, los Nefilim y el juicio divino se convirtió en leyenda, en historias que se contaban alrededor de fogatas para advertir a las nuevas generaciones sobre los peligros de la rebelión y la arrogancia. En medio de este nuevo comienzo, Enoc, el hombre que había caminado con Dios y había sido testigo de los misterios celestiales, se preparaba para su último viaje. Enoc había vivido una vida larga y llena de propósito. Había sido el mensajero de Dios, el portador de advertencias y esperanza, y el testigo de la justicia divina. Pero ahora su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Una noche, mientras oraba en la cima de una montaña, el arcángel Miguel se le apareció. Su presencia era abrumadora, llena de luz y poder, pero también de una profunda reverencia. «Enoc, siervo fiel», dijo Miguel con una voz que resonó como el trueno en las montañas. «Tu labor en la tierra ha concluido. El Creador ha visto tu devoción y tu pureza de corazón. Por ello, has sido elegido para ascender sin probar la muerte. Serás transformado y elevado a los cielos, donde habitarás en la presencia divina por toda la eternidad». Enoc, aunque sabía que este momento llegaría, sintió una mezcla de emociones. Había amado la tierra y a sus habitantes, pero también anhelaba la paz y la gloria de los cielos. Con humildad, aceptó el llamado. «Hágase la voluntad del Creador», respondió. Mientras las palabras de Enoc resonaban en el aire, una luz celestial descendió sobre él. Era una luz tan brillante que iluminó toda la montaña, y los ángeles que observaban desde las alturas cubrieron sus rostros. Enoc fue envuelto en esa luz, y su cuerpo mortal comenzó a transformarse. La carne y la sangre se convirtieron en fuego y resplandor, y su esencia se elevó más allá de lo físico. Ya no era Enoc, el hombre, ahora era Metatrón, el escriba celestial, el testigo eterno de los misterios del universo. Antes de su ascensión final, sin embargo, Enoc tuvo una última tarea que cumplir. Durante años había estado escribiendo un libro, un registro de todo lo que había visto y aprendido. Este libro contenía no solo las visiones de los 7 cielos y el trono de Dios, sino también profecías sobre el futuro de la humanidad, el destino de los ángeles y el juicio final de la creación. Era un compendio de sabiduría divina, un tesoro de conocimiento que debía ser protegido. Con manos que ya comenzaban a brillar con luz celestial, Enoc terminó de escribir las últimas palabras en el pergamino. Luego llamó a los arcángeles y les entregó el libro. «Este conocimiento no es para esta era», les dijo. «Debe ser sellado y guardado hasta el final de los tiempos, cuando la humanidad esté lista para recibirlo». Los arcángeles tomaron el libro y lo sellaron con un sello divino, asegurándose de que solo aquellos con un corazón puro y una intención sincera pudieran acceder a él. Luego lo escondieron en un lugar secreto, más allá del alcance de los hombres, donde permanecería hasta el momento designado. Con su misión completada, Enoc, ahora Metatrón, ascendió al cielo. Su luz se fusionó con la gloria del Creador, y su voz resonó en el viento como un eco eterno. El conocimiento es la luz, pero también la oscuridad.
Cuidado con los secretos del cielo, porque no todos deben ser revelados. Estas palabras se convirtieron en una advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio de que el conocimiento divino es un don y una responsabilidad. El libro de Enoc, oculto y protegido, esperaría pacientemente el momento de su revelación. Esta historia es un recordatorio de que, aunque el mal y la corrupción pueden parecer abrumadores, la justicia y la redención siempre están al alcance de aquellos que buscan la verdad con un corazón sincero. Los vigilantes, los Nefilim, el diluvio y el libro de Enoc son símbolos de las luchas eternas entre la luz y la oscuridad, la obediencia y la rebelión, el conocimiento y la ignorancia. El legado de Enoc, ahora Metatrón, sigue vivo en cada palabra de su libro, en cada advertencia y en cada promesa. Su mensaje es claro: el conocimiento es un poder que debe ser usado con sabiduría, y la humanidad tiene la capacidad de elegir su destino. Ya sea que sigamos el camino de la luz o nos perdamos en la oscuridad, la elección es nuestra. Así, la historia concluye con una nota de esperanza y responsabilidad. El pasado nos ha enseñado lecciones valiosas, y el futuro está en nuestras manos. Que las palabras de Enoc nos guíen hacia un mañana lleno de luz, justicia y redención.